siglo XX, vaya siglo, ¿no? Fue el escenario de dos catástrofes gigantescas que cambiaron absolutamente todo. Cómo vivimos, cómo peleamos, cómo nos relacionamos. Hoy vamos a meternos de lleno en las dos guerras mundiales. Vamos a ver cómo un solo asesinato pudo, literalmente, prenderle fuego al planeta y cómo la paz que vino después, bueno, esa paz terminó sembrando las semillas de una destrucción todavía más grande. Y esta pregunta es fundamental, porque ojo, no estamos hablando nada más de batallas y soldados, hablamos de eventos que le dieron forma a nuestro mundo. De aquí salieron las Naciones Unidas, aquí empezó la era atómica y claro, de aquí nacieron las superpotencias que se repartieron el tablero por el resto del siglo. Los ecos de todo esto, pues, los sentimos hasta el día de hoy. Bien, arranquemos con el primer conflicto global, la Primera Gran Guerra. Y es que es increíble pensar que todo empezó con un solo evento en Sarajevo. Esa fue la chispa, sí, pero la bomba de tiempo, esa llevaba décadas, armándose en toda Europa. A ver, que quede claro. Este asesinato no fue la causa, fue la excusa perfecta. Pensemos en la Europa de ese entonces. Era un verdadero polvorín, imperios que competían entre sí, alianzas secretas por todos lados y una carrera para ver quién tenía las armas más grandes. La muerte del archiduque fue, digamos, justo lo que necesitaban para que todo explotara. Y así de repente el mundo se partió en dos bandos. Lo más irónico de todo es que este sistema de alianzas tan complejo se había creado supuestamente para mantener la paz. Pero funcionó exactamente al revés, como un efecto dominó. Si atacabas a uno, te declaraban la guerra todos sus amigos. Y así, una a una, las naciones fueron cayendo en el conflicto hasta arrastrar al continente entero. Todos pensaban que esto iba a ser una guerra rápida, cosa de meses. ¡Qué equivocados estaban! Se convirtió en una pesadilla, una guerra de desgaste total. Millones de soldados atrapados, viviendo y muriendo en el lodo de las trincheras, a veces peleando por avanzar, qué sé yo, unos cuantos metros. La cosa no cambió de verdad hasta 1917, cuando un nuevo jugador entró al campo con todo su poderío industrial, Estados Unidos. Ahí sí que se inclinó la balanza. Es que la misma tecnología industrial que levantó ciudades y fábricas también se usó para perfeccionar la matanza. La Primera Guerra Mundial fue como un laboratorio del horror. Aparecieron armas terribles, gases tóxicos que asfixiaban a los soldados en sus propias trincheras, las primeras ametralladoras masivas, los tanques. Fue la primera gran guerra mecanizada. Y el trauma le duró a toda una generación. Finalmente, la guerra termina. Pero la paz que se firma, fue cualquier cosa menos pacífica. Fue una paz con sed de venganza. El famoso Tratado de Versalles, en lugar de buscar reconciliar a los países, se dedicó a castigar a Alemania. Le impusieron sanciones económicas brutales, le quitaron territorio, la idea era humillarla, ponerla de rodillas para que nunca más se levantara. Y aquí viene la gran ironía de todo esto. El tratado que supuestamente iba a acabar con todas las guerras, hizo todo lo contrario. Se convirtió en la semilla de la siguiente. ¿Por qué? Porque alimentó un resentimiento terrible en Alemania, un nacionalismo herido que fue el caldo de cultivo perfecto para la catástrofe que se venía. Y no hubo que esperar mucho, solo 20 años. 20 años para que todo ese resentimiento explotara de nuevo. El mundo, sin saberlo, se estaba preparando para una segunda ronda, una que sería todavía más grande, más tecnológica y sí, muchísimo más mortal que la primera. El motor de todo esto era la Alemania de Hitler, con su ideología de superioridad racial y esa obsesión por el espacio vital. Ya no se trataba solo de deshacer el Tratado de Versalles, querían mucho más. La invasión de Polonia en 1939, esa fue la gota que derramó el vaso. Las potencias europeas habían tratado de calmarlo, de darle lo que pedía, pero con Polonia se dieron cuenta de que no había marcha atrás y finalmente le declararon la guerra. Y para esta nueva guerra, las alianzas cambiaron por completo. Ahora teníamos al eje Alemania, Italia y Japón. Y del otro lado, los aliados, con una de las mezclas más extrañas de la historia. ¿Quién lo hubiera dicho? La Unión Soviética comunista peleando codo a codo con las democracias capitalistas como el Reino Unido y, un poco después, Estados Unidos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y esta sí que fue una guerra mundial de verdad. Se peleó en todos lados, en los desiertos de África, en las selvas del Pacífico, en las calles de Europa. Un momento clave sin duda fue en 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Eso despertó al famoso gigante dormido y Estados Unidos se metió de lleno en el conflicto. Años después, en 1944, el desembarco de Normandía, el Día D, marcó el principio del fin para los nazis.
Y el final de la guerra, en 1945, no llegó solo con rendiciones, llegó con el inicio de una nueva era de terror, la era de la bomba atómica. Pero claro, que se dejaran de escuchar los disparos no significó el final de la historia, ni de cerca. Las consecuencias de estas dos guerras fueron, bueno, monumentales. Básicamente sentaron las bases del mundo que conocemos hoy. A ver si podemos dimensionar esto. 80 millones. Es un número tan grande que es difícil de imaginar. 80 millones de personas muertas entre las dos guerras. Y aquí hay un dato clave. A diferencia de otras guerras, la gran mayoría de las víctimas fueron civiles, gente común, una tragedia humana a una escala nunca antes vista. Y de todas esas ruinas emergió un orden mundial completamente nuevo. Se fundó la ONU con la idea, muy noble, de que algo así nunca volviera a pasar. Pero la realidad fue más complicada. El mundo no se unió, se partió en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían sido aliados, ahora eran enemigos irreconciliables. Y así arrancó esa época de tensión constante que llamamos la Guerra Fría. Si algo nos dejaron estas guerras fue una imagen muy clara de lo que somos capaces como seres humanos. Lo peor, sin duda, los campos de exterminio, la bomba atómica. Pero también lo mejor. La misma especie que inventó todo eso demostró una capacidad increíble para reconstruir ciudades enteras desde la nada y para cooperar para tratar de construir un futuro distinto. Y quizás la lección más importante, la que no podemos olvidar, es esta. La paz no es algo que se da por sentado. No es el estado natural de las cosas. Es algo que se construye, día a día. Es frágil. Necesita que la cuidemos con diplomacia, con vigilancia y sobre todo con memoria. Las cicatrices que dejó el siglo XX están ahí para recordarnos lo fácil que es que todo se venga abajo si nos descuidamos.